Dios te bendiga, mi querido hermano. Es un placer para mí poder saludarte nuevamente. Hoy domingo 26 de abril. Espero que te encuentres bien, cuidándote mucho y siguiendo con los protocolos establecidos, ¿verdad? Para que esta pandemia no nos toque de cerca. Así que estaremos discutiendo hoy la lección número 9, correspondiente al 26 de abril, de nuestro expositor, el discípulo. Así que ve buscando ya tu expositor. El que no tiene el expositor, busca tu Biblia en Isaías 61 del 8 al 11 y luego saltamos al capítulo 62 del 2 al 4a. Cuando dice 4a, lo que significa esa A es que vamos a estar considerando únicamente la primera parte del texto. Amén. Bueno, pues entonces vamos a orar para que el Señor sea el que tome dominio y el control de esta clase en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, venimos delante de tu presencia. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tus cuidados. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos cubiertos bajo tu poderosa mano, Señor. Padre Santo, y que tú eres un Dios soberano y que tus planes son planes de bien para tu pueblo. En esta hora, mi Dios, te presentamos esta clase, Señor, que estaremos discutiendo, pidiéndote, Señor, que tu palabra quede atesorada en nuestros corazones y que podamos poner tu palabra por práctica en nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Ok, mis hermanos, entramos rapidito a la clase. Lección 9, el tema general, la justicia y los profetas. El tema de la unidad, Dios promete un reino justo. El título, el Señor ama la justicia. El texto áureo se encuentra en Isaías 61:3 y dice: Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por eso firmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Tenemos 3 objetivos. Son explicar la esperanza de vindicación para los justos y fieles. Vindicación significa rehabilitación, restitución, restauración, defender a alguien de una acusación en su contra. Y nosotros en algún momento teníamos una acusación en nuestra contra, una deuda que no podíamos pagar, y el Señor en su misericordia, dando su vida en la cruz del Calvario, pagó esa deuda que nosotros debíamos y nos presentó juntos delante del Padre. De eso es que se trata la vindicación. El segundo objetivo dice: anhelar la salvación y la restauración del pueblo de Dios. Y el tercero, comprometerse a tomar decisiones justas en la vida cotidiana. Así que seguimos hablando acerca de la justicia. Nuestro Dios es un Dios que ama la justicia, como dice el título de esta clase. Hoy estaremos hablando nuevamente de Isaías. Fíjense que ya habíamos hablado de Isaías en una lección pasada, de manera que solamente vamos a estar repasando algunos datos para refrescar la memoria. Su nombre significa Jehová salva, o la salvación es de Jehová. Era el profeta del reino del sur, Judá, en la época en que el reino del norte, Israel, fue destruido por los asirios. Isaías vivió durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su llamamiento fue en el año de la muerte de Usías y lo podemos encontrar en el capítulo 6, una experiencia gloriosa que tuvo Isaías cuando el Señor lo llamó al ministerio. Según la tradición rabínica, Amós, el padre de Isaías, y no estamos hablando de Amós el profeta, era hermano del rey Amasías, de manera que Isaías proviene de un linaje real. Podemos estimar su ministerio activo en los años 745 al 695 a.C., abarcando así un periodo de 50 años o más. Aquí hay un dato bien interesante que, aunque no está escrito en la palabra del Señor, pero sí está confirmado por los historiadores judíos. Y es en relación a la muerte de Isaías. Dice que una tradición talmúdica, quiere decir del Talmud. Talmud era la ley oral de del pueblo judío. El Torah era la ley escrita, el Talmud era la ley oral.
Dice una tradición talmúdica aceptada como verídica por muchos de los primeros padres de la iglesia, dice que Isaías se opuso a los decretos idólatras de Manasés y que fue apresado y aserrado en 2 partes, padeciendo así una muerte dolorosa y horrenda. Se cree que a esto alude Hebreos 11:37. Recuerden que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se narra, ¿verdad? Y se resalta, mejor dicho, a los héroes de la fe. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 36 y 37. Anótelo por ahí, Hebreos 11, 36 y 37, para que luego usted, si lo quiere confirmar, lo busque. Dice, refiriéndose a los héroes de la fe: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Se piensan que este aserrados aquí se refiere a Isaías? Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, pobres, angustiados, maltratados, etc. El mensaje principal de Isaías era un llamado al arrepentimiento y a volverse a Dios. Hoy se habla muy poco del arrepentimiento, pero el arrepentimiento y la acción de arrepentirse era clave en el llamado y en el mensaje de Isaías al pueblo. Hoy queremos presentar un evangelio de que no te preocupes, todo va a estar muy bien, vas a salir de esta, confía, Dios es bueno, Dios es misericordioso, sí, amado. Todo eso es verdad. Sin embargo, es importante y necesario que nosotros hablemos del arrepentimiento. Es necesario arrepentirse para que vengan entonces tiempos de refrigerio, como dice la palabra del Señor en el libro de Hechos. Es necesario el arrepentimiento. Nosotros tenemos que enseñarle al pueblo y al que no conoce al Señor, al inconverso, al que no tiene a Cristo en su corazón, que sí, tenemos un Dios bondadoso y misericordioso, pero que es necesario que se produzca en nuestro corazón un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es un arrepentimiento, hermano? Arrepentimiento es cuando nosotros sentimos dolor, no por nuestra situación, sino dolor por haber ofendido a Dios, por haberle fallado, por haber pecado, por haberle faltado a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, por no haber vivido de espaldas a Dios, por no haber tenido a Dios en nuestros planes, en nuestras noticias. Cuando nosotros sentimos dolor en nuestro corazón por haberle ofendido, y este dolor llega a producir lágrimas, amado hermano, y nosotros pedimos perdón a Dios, nosotros estamos expresando nuestro arrepentimiento, y entonces dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Pero es importante hacer un llamado y traer un mensaje de arrepentimiento, como era el mensaje que figuraba en el ministerio profético de Isaías. Él llamaba al arrepentimiento, llamaba a la reconciliación con Dios, a volver nuestros caminos a Dios. Así que Isaías comienza su libro haciendo un llamado bien particular, porque el primer versículo del libro de Isaías, en el capítulo 1, lo que nos está diciendo es durante qué reinado fue que reinó o que ministró Isaías. Pero ya el segundo versículo hace un llamado al cielo y a la tierra. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Es como quien dice: si mi pueblo no me oye, escúchame tu cielo y escúchame tu tierra. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Fíjate cómo se muestra nuestro Dios aquí como un padre que está herido por la rebelión y la desobediencia de sus hijos. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor.
Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, está diciendo que más conocimiento y más entendimiento tenía un buey o un asno que el pueblo en aquel momento. Israel no entiende. Versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vemos cómo Dios revela aquí la condición y el estado de aquel pueblo y cómo Dios los ve aún en medio de su desobediencia como a sus hijos, aún en medio de su condición de rebeldía, de pecado. Dios los sigue viendo como un padre ve a un hijo. El versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Era la condición del pueblo. Y vemos a Dios como un padre tratando de hacer entrar en razón a un hijo desobediente. Qué cosa tan tremenda, mis queridos hermanos. Una cosa tremenda. Esto me acuerda cuando yo tenía a mis hijos aquí, que uno trataba de hacer que los muchachos entraran en razón. No hagas eso, no escoja eso, escoge este camino, esto es mejor para ti, no esto. Ve, y uno trataba por todos los medios y a la larga y a la postre, ¿verdad? Se veía venir la consecuencia de la desobediencia y no era asunto o no era cosa que alegrara al padre ni alegrara a la madre. He escuchado decir a muchos padres que es necesario, que han tenido que castigar, que han tenido que disciplinar a sus hijos, y los he escuchado decir: a mí me duele más. Tuve que castigar a mi hijo, pero a mí me dolió más que a él. Cuánto más nuestro Padre Celestial se conduele en tener que disciplinar a su pueblo. Dios no quiere castigar a su pueblo. Dios quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento, que nosotros enderecemos nuestra senda, nuestro camino y nos volvamos a Él. Vamos a ver cómo esta lectura que hemos tenido contrasta con los versículos de la lección de hoy. Vamos rapidito a entrar a la lectura considerando la versión de Reina Valera en Isaías 61. Versículo 8 dice: yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad tu obra y haré con ellos pacto eterno. Aquí vemos cómo el Señor mismo se está describiendo. No hay mejor forma de conocer a nuestro Dios que leyendo la palabra. Aquí el mismo Señor se describe a sí mismo. Dice: yo soy amante del derecho. Cuando hablamos aquí de derecho podemos sustituirlo por justicia. ¿Qué estaba pasando en medio de aquel pueblo en aquel momento? Uzías había reinado durante 52 años y habían sido años de refrigerio, habían sido años de bendición, habían sido años de paz. Había sido años en el que el pueblo había experimentado un auge económico, un desarrollo económico, habían sido bendecidos. Sin embargo, esa bendición el pueblo la había transformado en maldición. ¿Por qué? Porque en lugar de agradecer a Dios esos años de paz, esos años de bendición, el pueblo lo que hizo fue olvidarse de su Dios. Y entonces el rico comenzó a oprimir al pobre. Se hicieron clases sociales bien marcadas, una diferencia grande entre los ricos y los pobres, y entonces vemos que los ricos oprimían a los pobres y se habían olvidado de Dios y no contaban con Dios para nada. Y muchas veces, lamentablemente, amado hermano, tenemos que estar en el fragor y en la presión de la prueba para entonces nosotros volvernos a nuestro Dios. Es triste, es lamentable. Sigue diciendo ese versículo: yo Jehová soy amante del derecho,
de la justicia. Aborrecedor del latrocinio. ¿Qué es latrocinio? Latrocinio es hurto, robo, fraude, engaño. Aborrecedor del latrocinio para holocausto. ¿Qué significa? Que el Señor no quería aquellos holocaustos ofrecidos que no provenían de un corazón sincero, sino que eran holocaustos que el pueblo ofrecía, los sacerdotes ofrecían para luego regresar a sus pecados. No venían de un corazón sincero, de un corazón humillado. Por eso es que él le dice, obediencia quiero y no sacrificio, porque ya vuestros sacrificios me tienen cansado, como cuando uno dice me tienen hasta aquí. Así mismo estaba el Señor. Por eso es que dice aquí, aborrecedor del latrocinio para holocausto, holocausto fraudulento, holocaustos de mentira, que no venían de un corazón agradecido al Señor. Sin embargo, a pesar de que aquí está narrando estas dos características, ¿verdad? Hace alusión a la justicia, que el pueblo se estaba comportando de una forma muy injusta, y del latrocinio para holocausto. Miren ahora cómo termina este verso. Dice, por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, porque a pesar de la condición del pueblo, Dios seguía viendo a aquel pueblo como su hijo amado. Y Dios insistía en sus planes de bien para con el pueblo. Sigue diciendo, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son un linaje bendito de Jehová. Aquel pueblo desobediente, aquel pueblo rebelde, Dios los veía como un linaje bendito. Y Dios tenía planes de bien, propósitos divinos para con aquel pueblo, aún a pesar de la bajeza de la condición del pueblo. El 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Oh, qué hermoso, hermanos. ¿Cómo son tus vestiduras hoy? ¿De qué estás vestido, amado hermano? Procuremos estar vestidos con esa vestidura hermosa de la salvación, la que el Señor nos puso el día que le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque me lo merecía yo. Por supuesto que no, sino por su gracia, por su misericordia, siendo yo una hija rebelde y contumaz. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. En Isaías 62, 2 al 4 dice, entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová te pondrá, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de realeza en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada. Aleluya, aunque era un pueblo duro de servir. ¿Qué quiere decir esto? Como decimos nosotros, cabeciduros. Sin embargo, el Dios de amor y de misericordia insiste en sus planes de bien para con su pueblo, como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? El fin que esperamos es el bien, el bienestar. Nadie quiere el mal, ni para sí, ni para su familia, ni para su pueblo, ni para su nación, ni para su mundo. Queremos el bien y eso mismo quiere Dios para nosotros. Pero tenemos que
que obedecer, someternos a su voluntad, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos de nuestros malos caminos. En medio de nuestra rebeldía, nuestra rebelión y nuestro pecado, Dios nos ve como un padre. Mira a su hijo. ¿Qué padre desea el mal para sus hijos? Ninguno. Es como cuando un padre corrige a un hijo y le expresa: hijo, no quiero castigarte, obedece. Pero al final es necesario el castigo. Y he escuchado a muchos padres expresar que les duele castigar a sus hijos. Sí, amado, imagínense cuánto más nuestro Padre. La palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 3:9. Hay un verso muy bonito que me gusta. Está en el Salmo 103:8 y dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así que Dios lo que quiere es la restauración, vindicar a su pueblo. Vamos a repasar nuevamente esos objetivos. Dice: explicar la esperanza de vindicación para los justos y fieles. De esto es que se trata, amado hermano, de esa esperanza que el Señor nos restaurará, que el Señor nos levantará, que no estaremos postrados todo el tiempo, que no estaremos caídos, que el Señor en su misericordia nos levantará cuando nosotros tornamos nuestra mirada al Señor y volvemos nuestro corazón y le buscamos de todo corazón. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. El segundo objetivo dice: anhelar la salvación y la restauración del pueblo de Dios. Así que es necesario, el tercer objetivo lo discutimos más tardecito, es necesario que nosotros anhelemos la restauración del pueblo de Dios. Pero para eso es importante que este mensaje de arrepentimiento nosotros podamos compartirlo y hacer entender que es necesario escudriñar nuestros caminos y volvernos a Jehová. Y a pesar de nuestra condición, Dios nos sigue viendo como a un hijo amado. Y el propósito del Señor es disciplinarnos para corregirnos. Pero no, el fin del Señor no es castigarnos. Sin embargo, si fuera necesario, dice la palabra del Señor, que Él como Padre, Dios al Hijo que ama, disciplina. Gloria a Dios. Dios nos hace un llamado en este día a volvernos a Él. Había dos llamados, dos mensajes especiales en el misterio de Isaías, entre muchos otros, y era el llamado a hacer justicia. Asimismo, Dios nos llama a ser justos, a amar a nuestro prójimo, porque es muy fácil que nosotros amemos a nuestra familia. ¿Quién no ama a sus hijos? ¿Quién no ama a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa? Pero cuando nosotros amamos a aquel que nos ha hecho la vida difícil, aquel que nos ha escarnecido, aquel que nos ha maltratado, ahí es que tenemos que demostrar y poner en práctica esto que el Señor nos está demandando. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amado hermano, este momento de cuarentena que estamos, este tiempo que tal vez tenemos ahora para nosotros reflexionar, escudriñémonos, vamos a ponernos, como decimos, los focos hacia adentro y ver qué cosas tenemos que arreglar en nuestras vidas, a quién tenemos que acercarnos para pedir perdón. A veces hemos sido maltratados, hemos sido ofendidos, hemos sido vituperados desde nuestra niñez y tenemos esas raíces de amargura tan enraizadas en nuestro corazón que no queremos ni saber de esa persona.
que no queremos, no me importa, que está pasando necesidad ahora en medio de esta pandemia, ¿qué me importa? Que se quedó sin empleo, sin ingresos, que está pasando mal, ¿qué me importa a mí? No, amado, esa no es la actitud. La actitud que el Señor quiere de nosotros es que amemos y hagamos justicia. Y dentro de hacer justicia está pensar más allá de mi núcleo familiar, sino que yo pueda ver al que está necesitado para que yo pueda ser un canal de bendición para otros. Así que otro llamado que hacía Isaías al pueblo era el de volverse a Dios, el de apartarse de la idolatría. Y muchas veces, amado hermano, no tenemos una imagen a quien le pedimos y en quien creemos y a quien le oramos. No, porque nosotros sabemos que eso no es así, que hay un solo Dios, pero a veces, amado hermano, ponemos en el lugar que le corresponde a Dios a otras personas. Al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos, a otras cosas, puede ser al trabajo, a la casa, al carro. No voy a la iglesia porque no hay parking y me guayan en el carro. Amado hermano, todas estas cosas que hemos puesto en el lugar que le corresponde a Dios, todas estas cosas nosotros tenemos que sacarlas y poner al Señor en su lugar. ¿Cuántas veces cantamos Cristo te entronamos, pero realmente en el trono no tenemos a Cristo? Tenemos otras cosas que ocupan el lugar del Señor en nuestra vida. No, amado, es momento de reflexionar. Estamos atravesando una situación bien difícil con esto de esta pandemia, esta crisis humanitaria a nivel mundial, mis amados hermanos. Pero no estamos en tiempo de pensar que si el virus salió de China, que si fue que lo crearon o no lo crearon, o que si fue que salió del murciélago o salió de otra cosa, no, mi amado hermano. Es momento de reconocer que el que tiene el control de todo es Jehová de los ejércitos. Por tanto, es momento de nosotros humillarnos delante del Señor y decir: Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Nos volvemos a ti, como dice el himno, nos volvemos a ti de nuestra ingratitud a obediencia, nos volvemos a ti, a tu corazón, Señor. Volvámonos al Señor. Él nos sigue viendo como a sus hijos, amados, y el Señor tiene planes de bien para nosotros, pero es necesario el arrepentimiento. Sí, amado hermano, arrepintámonos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Reconozcamos delante del Señor que somos, amado hermano, insuficientes y que dependemos de Él, como dice la palabra del Señor en Proverbios. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que nos fiemos de Jehová con todo nuestro corazón, dice la palabra del Señor. Así que es importante, amados hermanos, cuando Esdras se dirigió al pueblo para hacer aquella reforma, leer el Torá y hacer aquella reforma espiritual de la que hablamos hace una semana, Esdras se humilló y Esdras lloró y pidió perdón, no solo por él, sino por el pueblo. Así que pidamos a Dios perdón por nuestro pueblo, por nuestra nación, por nuestros gobernantes. Pidamos perdón a Dios, volvámonos, amado hermano. Volvámonos al Señor, amados hermanos. Escudriñemos nuestros caminos, humillémonos bajo su poderosa mano y pidámosle al Señor que tenga misericordia de nuestra tierra. En esta hora, mi querido hermano, vamos a leer el resumen de la clase que se encuentra en el expositor. Dice: igual que Isaías, cada uno de nosotros puede tener un encuentro sublime con Dios delante de su trono. Una experiencia así implica una responsabilidad. Isaías tuvo una experiencia gloriosa. Isaías vio al Señor, vi al Señor en un trono muy alto y sus faldas cubrían el templo. Tal vez nosotros no hemos tenido una experiencia de esa magnitud, pero de que hemos tenido experiencia,
Claro que sí, que hemos tenido experiencias con el Señor, lo que implica que también tenemos una responsabilidad delante del Señor de compartir estas maravillosas experiencias con los demás. Isaías respondió al llamado de Dios y llegó a ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue especialmente usado para profetizar la venida del Mesías, como vimos en lecciones anteriores, porque respondió al llamado. Y también hay un llamado para ti, y también hay un llamado para mí. Lo que sucede es que tenemos que someternos y aceptar ese llamado de Dios, amado hermano. Dios no hace acepción de personas. Así que Dios también tiene un propósito para ti y para mí. Muchos no entenderán ni recibirán el mensaje de que Cristo viene una y otra vez. La gente no quiere creerlo. La gente dice tanto que se ha predicado eso yo lo estoy viendo desde que nací, es así, pero tienen que entender, gloria al nombre del Señor, como dice la palabra del Señor en las epístolas de Pedro, que Dios no tiene su venida por tardanza, sino que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Así que aunque la gente no crea, pero una vez que hayamos visto al Señor como Isaías, Pablo y otros, no podemos volver atrás ni quedarnos callados. Crea la gente o no crea la gente, nosotros tenemos que seguir anunciando que Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto. Así que vamos a arrepentirnos, vamos a volvernos al Señor, vamos a escudriñar nuestros caminos y vamos a compartir este glorioso mensaje con todo el mundo. Así que este es el resumen de la clase de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y ya nos estaremos escuchando la próxima semana.